encuentren de la mejor manera posible. Pero qué bueno que finalmente ya podemos vernos luego de 3 años de alejamiento, aunque las actividades han seguido de manera virtual, utilizando el prodigio de la tecnología. Eso que pareciera que nos aleja, nos permite acercarnos. Nos permite no perder el contacto con todas las personas que, al igual que tú, comparten estas obsesiones. Y yo siempre digo, leer literatura de horror es mucho mejor que enfrentar el horror de la realidad. Creo que todos los días sabemos de noticias verdaderamente terribles. Por eso la literatura de horror se convierte no solamente en un reflejo de nuestra propia naturaleza humana, sino pues en una forma de catarsis. Es una suerte de exorcismo para todo lo que nos está rodeando. Bueno, antes que todo, insisto, les doy la más cordial bienvenida, les doy las gracias por regalarnos su tarde. A nombre mío y al nombre de mi compañero correligionario, maestro, amigo Vicente Quirarte, que los dos fuimos los que en 2014 nos acercamos al maestro Fernando Macotela, director de esta Feria del Libro de Minería, para exponerle. Nosotros creemos que el horror también es un género que debe de ser estudiado, debe de ser abordado, debe de tener un espacio en una fiesta de la inteligencia y de la imaginación como es la Feria del Libro de Minería. Entonces, así fue como surgieron las jornadas de literatura de horror, y a lo largo de estos años hemos tratado a diferentes autores. Hemos rendido homenaje a Mary Shelley, la famosa creadora de Frankenstein, o también hemos homenajeado a Howard Phillips Lovecraft, el padre del llamado horror cósmico. También hemos hablado de John William Polidori, el autor del Vampiro, el hombre al que le debemos la forma moderna en la que conocemos al ser bebedor de sangre. Entonces, hemos tenido la oportunidad de hacer verdaderamente un punto de comunión con personas que también abrazan lo diferente, personas que no necesariamente tienen pues las formas para poder decir, a mí me gusta esto, a mí me gusta la literatura de horror, porque eso no nos hace malos. Malos son aquellos que verdaderamente quieren lastimar a terceros, pero no, nosotros buscamos otra forma de iluminación. Así que, pues qué bueno que estamos aquí todos juntos. Yo primeramente, en términos institucionales, le quiero dar las gracias aquí a todos mis amigos de la Feria Internacional del Libro de Minería, que llega a su edición número 44, una de las ferias del libro más longevas en el país, y definitivamente estar en este recinto majestuoso es toda una fortuna. O sea, la verdad tenemos un privilegio que no todo el mundo posee. Así que le quiero dar encarecidamente las gracias al maestro Fernando Macotela, que además él todos los años no solamente recibió con los brazos abiertos esta propuesta, sino que dice cosas muy bonitas en todas las conferencias de prensa para anunciar las ferias de minería. Le quiero dar las gracias a Esmeralda Murillo, a Antonio Lara, a toda la gente de su maravilloso equipo de trabajo, a todos los becarios, a todas las personas, estos jóvenes que son como nuestros amigos que ahorita les voy a presentar, son la sangre nueva, son los herederos de todas las cosas que hacemos. Ellos nos están ayudando. Muchísimas gracias, Eduardo, te agradezco mucho. Ellos pues son una parte muy importante de que esto se lleve a cabo. Yo le quiero agradecer a nuestros amigos y a nuestros patrocinadores, primeramente en orden de aparición, al Teatro Gótico de Eduardo Ruiz Aviñón, que ya lo verán el día de mañana quienes nos acompañen. Ellos son una parte muy importante de estas jornadas de literatura de horror. A Analisa Campos y a su proyecto gastronómico Qué Buen Sabor, por prepararnos cosas deliciosas para todos los asistentes, para los invitados a estas actividades. Unos nuevos amigos son el colectivo Gata Negra Revista Digital, que son encabezados por Amaranta Monterrubio y Eduardo Penagos. De hecho, a ellos les debemos el que esto se esté transmitiendo de manera simultánea en sus canales. Así que un saludo para todos los que nos están siguiendo a la distancia. Yo les pido que mientras están ustedes viendo esta actividad, utilicen el hashtag, el gatito, Phil
PM44, Phil Palacio de Minería 44, y el hashtag Jornadas Horror 8. O ya si nos vemos puntuales por las actividades que vamos a tener, nuestra homenajeada de este año, utilicen el hashtag Anne Radcliffe 200. Porque hay que recordar, el gran pivote, el gran inspirador de todo lo que vamos a presentar en estos 2 días es una mujer que se llamó Anne Radcliffe. Ella murió el 7 de febrero pasado, hace 200 años. Y yo sé que su nombre es muy conocido para los iniciados, para todas las personas que saborean, que estudian la literatura de horror. Anne Radcliffe, podemos hablar muchísimo acerca de su biografía. Yo simplemente diré que su cuarta novela, Los misterios de Udolfo, un relato que escribió, que publicó cuando tenía solamente 30 años de edad, para las expectativas de vida de su tiempo, pues ya era una mujer madura, ya era una mujer con la vida hecha. Pero digo, para nuestros días, el autor de una obra importantísima que tenga solo 30 años es un jovencito. Así que, los tiempos son diferentes. Pero sobre Anne Radcliffe, como les digo, podríamos decir muchísimo. Y nuestra invitada lo va a hacer en un momento más. Pero basta decir que ella brilló con luz propia en un mundo dominado por hombres. Hay que pensar que ella fue la que influyó a muchas plumas privilegiadas de su tiempo, muchos de ellos hombres, Walter Scott, por ejemplo, Charles Dickens. Todos ellos le deben muchísimo a la mujer. Y vaya, más allá de esto, ella, de alguna manera, esta novela que publicó fue la que consolidó algo que nosotros conocemos hoy en día como literatura gótica. Todas las formas, todos los modelos, todos los personajes, todas las situaciones que caracterizan a estos relatos, de alguna manera fueron cristalizados a través de su narrativa. Así que decidimos que, si su espíritu siempre ha estado presente motivando estas jornadas de literatura de horror, más el día de hoy que celebramos esta efeméride. Así que para eso, inmediatamente comenzamos a preparar este programa. Nos acercamos a una gran amiga y conocedora en el tema, que no puede estar con nosotros el día de hoy por motivos de fuerza mayor y motivos de salud. De entrada, esta es una obra, son unas jornadas muy especiales en el sentido de que muchos de los principales participantes, todos estamos padeciendo alguna cuestión relacionada con la salud, otra vez, símbolo de nuestra vejez. Pero estamos con tanto entusiasmo y con tanto gusto. Yo me siento como niño con juguete nuevo porque finalmente puedo regresar a la Feria del Libro de mi universidad, a la Feria del Libro que tanto amo. Entonces, Aurora no puede estar con nosotros el día de hoy, pero está con nosotros Anne Reed. Anne Reed, ahorita les voy a leer su currículum, porque ella es también una profunda conocedora y más allá, una enamorada de todo lo que tiene que ver con la literatura gótica. Entonces, no encuentro a una persona más indicada para que nos ofrezca este retrato inaugural a manera de presentación de esta mujer maravillosa que se llamó Anne Radcliffe. Anna Juliette Reed, ella tiene un doctorado en letras hispanoamericanas por el King's College allá en Londres. Entonces, ella, de su propia nacionalidad, nos habla de la cercanía que tiene con este tipo de narrativa, que es completamente de su país. Es muy importante este vínculo con ello. A partir del año 2001, ella es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y ella también da una cátedra aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre literatura inglesa. Sus intereses de investigación se encuentran no solamente en la literatura hispanoamericana y mexicana de los siglos XIX hacia acá. Por eso, de verdad, querida Ana,
te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Así que les pido, por favor, un aplauso muy grande para ella. Y te cedo la palabra. Declaro formalmente inauguradas estas jornadas de literatura de horror. Muchas gracias. Ok, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por ¿Cambiamos? No, te lo acerco también. Pues muchas gracias por acompañarnos. Y Roberto, muchísimas gracias por la invitación. Como dijiste, desgraciadamente Aurora no puede estar con nosotros y deseamos su pronta recuperación para que ya participe en el próximo año en las jornadas de horror. Voy a empezar con una cosa de... Ok, muchas gracias. Lo curioso es que hoy es una jornada de horror, pero me toca hablar de terror, precisamente en el caso de Anne Radcliffe. Aunque hoy día y también en el siglo XIX se mezclan los dos términos, en el auge de la novela gótica clásica, que abarca desde 1764 con la publicación de El Castillo de Otranto hasta 1820, cuando Maturin publicó Melmoth el Errabundo, había una gran diferencia. Al final voy a explicar esta diferencia entre terror y horror en la novela gótica clásica. Los personajes en la novela gótica clásica son estereotipos, generalmente una heroína vulnerable, un villano, un hombre tiránico, y lo importante es la trama y la ubicación medieval o siglo XVI, XVII, por ahí. Generalmente la ubicación es en un castillo o conventos con criptas, pasillos interminables, puertas cerradas con llaves, secretos, un poco como en el cuento de Barba Azul. Se trata de una literatura de excesos, de transgresiones, de tabúes, de secretos familiares, de manuscritos olvidados. Uno de los aspectos importantes es que la gran parte de las novelas góticas son escritas por mujeres, incluyendo obviamente a Anne Radcliffe, a quien estamos celebrando el día de hoy. Es por eso por lo que muchas de las novelas góticas resaltan los peligros que enfrentan las mujeres y cómo los espacios de protección se vuelven amenazas. La mansión o castillo se vuelve un lugar de encierro, los cuartos una prisión, muchas veces con rejas en las ventanas, ventanas sucias por donde no se puede ver hacia afuera, cuartos cerrados con llaves y la mansión o castillo envuelta por la neblina. Ok, vida de Anne Radcliffe. Nació en 1764 y falleció precisamente hace 200 años, 1823, y por eso estamos conmemorando, como dijo Roberto, los 200 años de su fallecimiento. Y curiosamente sus fechas coinciden más o menos con las fechas de esta capilla tan maravillosa. Era una autora muy prolífica. En 8 años escribió 6 novelas. Y cuando digo novelas, son novelas inmensas, no son chiquitas. Entonces vemos precisamente cómo pasó todo el tiempo escribiendo, y las más importantes son El romance del bosque, Los misterios de Udolpho, como ya comentó Roberto, y El italiano. De las autoras góticas era la más exitosa. Una muestra de esa popularidad era la cantidad de dinero que recibió por sus novelas. Por ejemplo, para Los misterios de Udolpho y El italiano recibió 500 y 600 libras esterlinas respectivamente. Obviamente no sé exactamente cuál sería la cantidad hoy en día en pesos mexicanos, pero era una cantidad. Y podemos hacer una comparación con Jane Austen, contemporánea precisamente a Anne Radcliffe, que recibió solo 110 libras por la publicación que creo que todos conocemos, Orgullo y Prejuicio. Entonces ahí vemos precisamente ese punto de comparación. Aunque los aspectos de la obra de Radcliffe que voy a comentar se pueden encontrar en todas sus novelas, y en ese sentido mi lectura no es privativa de solo un título.
En las ocasiones en las que utilizaré citas para ilustrar mis ideas, las citas vendrán siempre de los misterios de Udolfo. Desde el título de la novela se resaltan dos aspectos importantes de la narración. Primero, que existen varios misterios. Ahí pues no hay un misterio, no es por el título. Misterios que hay que develar, misterios que tienen un elemento sobrenatural. Segundo, Udolfo, un castillo que se encuentra en medio de la cordillera de los Apeninos en Italia. Es decir, sus novelas están ubicadas en lugares exóticos para la época. Y lo curioso es que ella nunca viajó a Italia y su conocimiento de Francia e Italia viene por lecturas y por ver pinturas, específicamente las de Salvator Rosa. Así su geografía fluctúa entre lo sublime, que voy a explicar a continuación, y lo pintoresco. Por ejemplo, al inicio de los misterios, yuxtapone la vista sublime, cito, la visión se recortaba en los majestuosos Pirineos, cuyas cumbres envueltas en nubes se veían perdiéndose a veces ocultas por vapores. Fin de la cita, pero se mezcla con lo pintoresco y lo doméstico. A continuación escribe: esos tremendos precipicios contrastaban con el verde de los pastos y del bosque extendían por sus faldas. En ellas se veían cabañas, casas o simples edificios en los que reposaba la vista después de haber llegado a las alturas cortadas a pico. Fin de la cita. Así, desde ahí vemos como la heroína, que se llama Emily, va a viajar en esta geografía que amenaza, pero a la vez tranquiliza. Entonces podemos pensar en montañas puntiagudas y valles como que muy tranquilos. La trama en sí es relativamente sencilla. Empieza en Francia, cerca de los Pirineos, y se enfoque en la personaje principal, como ya comenté, Emily, quien al inicio vivía tranquilamente en un chateau o castillo, pero queda huérfana de madre en 1584 y emprende un viaje con su padre, quien también se muere. Hasta este momento, Emily tiene las cualidades de humildad, inocencia y modestia, valores de las novelas sentimentales del siglo XVIII en Gran Bretaña y los libros de conducta de las mujeres. Y aquí vemos una diferencia muy importante entre la conducta esperada de los hombres y las mujeres. Las mujeres son sujetas a la dominación del patriarcado. No obstante, por tanto, protección, Emily se vuelve muy sensible y sujeta a dar rienda suelta a su imaginación. No discierne lo que es o lo que no es. La restringe la habilidad de tomar acciones en su vida, la deja sin defensas. Su padre, antes de morir, le advierte acerca de ese elemento de su sensibilidad que se vuelve un peligro. Y voy a citar: por encima de todo, mi querida Emily, dijo, no te dejes llevar por el orgullo de los sentimientos, por el error romántico de una mente amable. Aquellos que realmente poseen sensibilidad deben aprender lo más pronto posible que es una cualidad peligrosa, que continuamente produce excesos de desgracia o de dicha de cada circunstancia que nos rodea. Y teniendo en cuenta que en nuestro paso por este mundo las circunstancias dolorosas son más frecuentes que las gratas y que nuestro sentido de mal es, me temo, más agudo que el que tenemos de lo bueno. Acabamos siendo víctimas de nuestros sentimientos, a menos que en alguna medida seamos capaces de dominarlos. Entonces aquí vemos precisamente esa advertencia acerca de su sensibilidad. La muerte de su padre deja a Emily en una situación económica difícil y a la merced de su tía fría, Madame Cheron, quien se casa con un italiano siniestro con el nombre de Montini. Mientras Emily se enamora de un joven llamado Valencourt, pero Montini la lleva a su castillo decaído en medio de los Apeninos, en donde Emily es efectivamente encarcelada y en donde empiezan sus terrores reales o imaginados. Al llegar al castillo reflexiona: el corazón de Emily se sumió en la desesperación y parecía que llegaba a su prisión. El tenebroso patio en el que encontraron
sirvió para confirmar su idea y su imaginación, más despierta aún por las circunstancias, le sugirieron los terrores de lo que su razón hubiera podido justificar. Muchos de los peligros que enfrenta no son claros. En algún momento parece que un matrimonio forzado, en otro una violación, en otro el robo de sus propiedades, en otro los terrores sobrenaturales, específicamente el misterio del velo negro. Finalmente, Emily, ya tomando acciones, logra escapar del castillo de Udolpho, enfrentando a los bandidos recurrentes en las novelas góticas y el motivo recurrente de la persecución, pero finalmente regresa a la armonía y paz y termina con un final feliz y con los misterios resueltos. El misterio del velo negro y su resolución no voy a comenzar aquí, porque hoy es una invitación que lean las novelas de Anne Radcliffe. Estas novelas nos internan en un mundo de terror, de lo sobrenatural explicado, de la superstición, de la imaginación, de las cordilleras de los Alpes, los Pirineos y los Apeninos, en los peligros de ser mujer manipulada por hombres tiránicos, de no tener un lugar seguro. Una característica de las novelas de Anne Radcliffe es precisamente el borrar los límites entre la realidad y la fantasía, que se convierte después en un motivo recurrente en la novela gótica en general. Asimismo, resalta la sensibilidad, como ya comenté, y la psicología de las protagonistas. No sabemos si la amenaza es real o no, pero lo que sí ocurre es que el lugar de castigo o la mansión donde la mujer debería tener seguridad y protección se vuelve un lugar de peligro, de encierro y un lugar totalmente laberíntico. La identidad de la mujer se pone en peligro y tiene que superar sus miedos reales o no para llegar precisamente a la armonía y paz. Ahora bien, aquí hice referencia a una de las muchas novelas de Anne Radcliffe, pero ¿por qué es tan importante en la evolución de género de la literatura gótica? ¿Por qué estamos conmemorando la fecha de su fallecimiento el día de hoy? Algo que sobresale en sus novelas es la sensibilidad de las mujeres heroínas, pero quienes logran superar los retos de la vida. Resalta la superstición, la crítica del catolicismo en ciertos países europeos, los bandidos, la ubicación en tiempos pasados y el lugar doméstico como lugar de encierro y prisión. Existen castillos con pasadizos secretos, cuadros de personajes difuntos o cubiertos por velos que desvelan imágenes aterradoras, así como apariciones y desapariciones misteriosas. Ahora también quiero resaltar dos aspectos fundamentales acerca de su narrativa: lo sublime y el terror o sobrenatural explicado. De lo sublime es un término muy difícil para definir, pero para mí el trabajo de Edmund Burke, quien tiene un libro, aquí lo traigo, Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, publicado en 1557, es fundamental. Y pensando en lo sublime, en las imágenes y todo eso, para los que están interesados, recomiendo buscar algunas pinturas de William Turner y Caspar David Friedrich, en particular El caminante sobre el mar de nubes. Lo que hace Edmund Burke es enfatizar que lo sublime tiene que ver con la vastedad, la infinidad, la oscuridad, el temor y el asombro. Y voy a citar: dice, de la pasión causada por lo sublime. La pasión causada por lo grande y lo sublime en la naturaleza, cuando aquellas causas operan más poderosamente, es el asombro. El asombro es aquel estado del alma en el que todos los movimientos se suspenden con cierto grado de horror. En este caso, la mente está tan llena de su objeto que no puede reparar en ninguno más, ni en consecuencia razonar sobre el objeto que la absorbe. De aquí nace el gran poder de lo sublime, que, lejos de ser producido por nuestros razonamientos, los anticipa y nos arrebata mediante una fuerza irresistible.
Ok, aquí comienza de la naturaleza, pero también lo que encontramos en las novelas de Anne Radcliffe es lo sublime en la naturaleza, pero también en la arquitectura. Entonces tenemos descripciones muy detalladas del paisaje, por ejemplo, de los Pirineos, de los Alpes, de los Apeninos y todo eso, pero también tenemos descripciones muy detalladas del castillo de Udolpho, sobre todo, que es un lugar totalmente pues, decaído, laberíntico, etc. Entonces, aquí voy a citar un poco de lo que nos dice Anne Radcliffe cuando Emily está llegando precisamente a ese lugar de prisión, el castillo, y un poco de su viaje por los Apeninos. Voy a intentar de ser breve por cuestiones de tiempo, pero también es difícil porque pues, es muy, muy descriptiva. Perdón. Ok, aquí tenemos los viajeros, pues, ya, dice, pasado un tiempo, los viajeros comenzaron a subir por los Apeninos, lo que les comenté, de eso de cómo son las montañas y todo eso, ¿ok? Los inmensos bosques de pino que en aquel periodo cubrían las montañas y entre los que corría el camino, impedían toda visión que no fuera la de las cumbres por encima, excepto cuando un claro en los tupidos bosques permitía una visión momentánea del paisaje que iban dejando abajo. La tristeza de aquellas sombras, su silencio solitario, excepto cuando la brisa soplaba entre las cumbres, los tremendos precipicios de las montañas que se percibían parcialmente, todo contribuía a elevar la solemnidad de los sentimientos de Emily hacia el pavor. Solo veía imágenes de penosa grandeza o de temerosa subliminidad en lo que la rodeaba, y otras igualmente tristes dominaban su imaginación. Ok, entonces aquí pues tenemos la cuestión de pavor, imaginación y la descripción precisamente de esas montañas. Hay más, pero no voy a seguir con eso, pero lo interesante es que Anne Radcliffe usa precisamente la palabra lo sublime y en varias ocasiones. Y otra cosa de lo sublime es la neblina que hace que vemos o no vemos, entonces pensamos en los secretos, los misterios, etc. Y al llegar al castillo, comienza obviamente pues su desesperación, pero la descripción de el castillo, aunque está iluminado por la puesta de sol, la grandeza gótica de su arquitectura y sus muros de piedra gris oscura, palabra gótica precisamente, le daban un aspecto sublime y sombrío. Según miraba, la luz se desvaneció de sus manos, dejando un tono púrpura que se hizo cada vez más oscuro con el fino vapor que despedía la montaña, mientras las almenas seguían diciendo de su esplendor. De ellas también desaparecieron los rayos y todo el edificio se vio envuelto en la sombra solemne de la tarde. Silencio, soledad y sublimidad parecían ser los soberanos del paisaje, desafiando a todos los que se atrevieran a invadir su reino solitario. Según se oscurecía el crepúsculo, su silueta se hizo más tenebrosa y Emily continuó mirando hasta que solo pudo divisar las torres que asomaban por encima de los árboles, bajo cuya espesa sombra los carruajes empezaron a subir. Y después comienza la extensión y la oscuridad. Entonces creo que aquí vemos precisamente pues, la importancia de lo sublime en estos dos pasajes que están juntos, de la naturaleza y la arquitectura. Ok, si también estamos pensando en Anne Radcliffe, obviamente pues hay que pensar en su legado. ¿Qué influencia tiene? Queda claro pues en la literatura gótica clásica, pero también, como en toda literatura, existe el efecto palimpsesto por el uso de la intertextualidad.
En las novelas de Anne Radcliffe esto es aparente en los epígrafes a los capítulos, muchos de los cuales vienen de Shakespeare. Hay unos críticos que argumentan que Shakespeare influye en el desarrollo de la novela gótica. Por ejemplo, la tragicomedia, la mezcla entre personas de la aristocracia y los sirvientes incrédulos y supersticiosos, y lo más importante, la aparición de fantasmas en las obras de Hamlet y Macbeth. Esta intertextualidad es recurrente en la novela gótica, solo hay que pensar en Carmilla de Sheridan Le Fanu o La Dama de Negro de Susan Hill, ojo, la novela, no la película, en donde citan textualmente del Mercader de Venecia y Hamlet respectivamente. No obstante, hoy estamos aquí para hablar de Anne Radcliffe y su legado y no de Shakespeare. En 1817, de forma póstuma, Jane Austen publica La Abadía de Northanger, que es una parodia de los misterios de Udolpho. La protagonista visita la ciudad de Bath, casualmente donde Anne Radcliffe se casó con su esposo, un estudiante de Derecho. Es una ciudad spa, pero también era una ciudad a donde las jóvenes señoritas acudían en la temporada para ser presentadas en sociedad. Pasaban su tiempo en bailes en búsqueda de su esposo. En la abadía de Northanger es lo que hace la protagonista, Catherine Mullins, pero es una joven ingenua, tan como Emily en Los Misterios de Udolpho, aficionada a la lectura de novelas góticas. Invitada por unos amigos a pasar una temporada en su casa de campo, se dedica a investigar tortuosos e imaginarios secretos de familia y pasa todo el tiempo leyendo la novela de Anne Radcliffe, dejando su imaginación volar hacia la fantasía y lo sobrenatural. Cito: «Querida, ¿qué has hecho esta mañana? ¿Sigues leyendo Udolpho?» Eso es justamente lo que he estado haciendo, llegando al episodio de Velo Negro. ¿De veras? ¡Qué delicia! Por nada del mundo consentiría en decirte lo que se oculta detrás de ese velo. ¿No estás muerta por saberlo? El secreto, fin de la cita, el secreto de Velo Negro acecha a Catherine Mullins en su vida real, pero al final comprende que la vida no es lo mismo que la novela. Otro ejemplo del legado de Anne Radcliffe y su influencia en lo gótico americano se encuentra en el cuento corto de Edgar Allan Poe, El retrato oval. Cito el primer párrafo. «No pude sustraerme a que mi criado me hiciera entrar, por menos que a la fuerza, en aquel castillo, para evitarme una noche a raso que hubiese sido fatal para mí por encontrarme gravemente herido. Era el castillo uno de aquellos edificios, mezcla de grandeza y melancolía, que desde remotos tiempos han levantado sus soberbias fachas en medio de los Apeninos, tan grandes en la realidad como en la imaginación de la señora Radcliffe». Entonces, Apeninos, imaginación, señora Radcliffe, aquí precisamente en Poe. Y precisamente en ese cuento, pues ese inicio nos inserta en un mundo de incertidumbre, de irrealidad, de lo onírico y de un pasado remoto. Otro ejemplo lo encontramos en Vuelta de tuerca, de Henry James. Tenemos una institutriz, y perdón, voy a hacerlo como que un poco más rapidito, que está en una casa de campo que se llama Bly. Tiene como que todo, es toda una cosa psicológica y todo eso, pero pues voy a citar: «Me quedé, en palabras de la institutriz, tan profundamente paralizada como estremecida. Había un secreto en Bly, un misterio como el de Udolpho o un familiar loco, de que no se podía hablar, que estaba recluido en algún lugar desconocido. No sabría decir durante cuánto tiempo estuve dándole vueltas en mi cabeza a aquellas ocurrencias o cuánto tiempo permanecí desconcertada a causa de una mezcla de curiosidad y temor». Ok, ya para terminar, pues comencé al inicio horror, terror, ahora pues ya vamos a entrar en eso de horror, terror. Entonces, voy a explicar la diferencia durante la época clásica gótica.
Devendra Varma, una crítica muy famosa, caracteriza la diferencia como la aprehensión terrible y la comprensión nauseabunda. Terror, horror. Es decir, el terror es más psicológico, mientras que el horror es una reacción física. También el terror tiene que ver con lo sobrenatural explicado, por eso no quiero comentar más acerca del famoso pelo negro en Los Misterios. Y el horror tiene que ver con lo sobrenatural no explicado, que deja todo en suspenso. Para terminar, puedo mencionar a Matthew Lewis, quien publicó El monje a los 20 años en 1796. Dijo que fue inspirado por las novelas de Anne Radcliffe, en particular Los Misterios de Udolpho. Anne Radcliffe dijo, no, para nada, precisamente porque ahí sí encontramos el horror. Es una novela que fue censurada y trata temas tabúes como el incesto, el voyeurismo, el asesinato, relaciones sexuales dentro de un convento, un pacto con el demonio, la figura del judío errante y la fantasma de la monja sangrienta. En particular, resalta la crítica al catolicismo a través de un padre religioso que cae en la tentación y por unas monjas quienes son representadas como demonios. Para mí, el momento que da mayor horror es cuando un héroe rescata a una mujer con su hijo recién nacido, muerto en sus brazos. Se encuentra en un calabozo en un convento donde fue encerrada por las monjas quienes la torturaron por su pecado. Aquí voy a citar brevemente simplemente para que puedan sentir esa sensación de horror en comparación con el terror que encontramos en Anne Radcliffe. Y ya casi termino. Habla de un resplandor, el héroe que baja un abismo, con un tipo de catacumba abajo del convento, y comenta para ser breve, una niebla pestilente nublaba las alturas de la abovedada mazmorra. A medida que avanzaba el héroe, sentía que un frío afilado le penetraba las venas. Los frecuentes gemidos le impulsaban a seguir adelante. Se dirigió hacia ellos y a la luz parpadeante de la lámpara vio en un rincón de este recinto abominable a una criatura acurrucada sobre un lecho de paja, tan desdichada, tan delgada, tan pálida, que dudó que fuese una mujer. Estaba medio desnuda. Su cabellera larga y desgreñada caía en desorden sobre su rostro, ocultándolo casi por entero. Un brazo descarnado colgaba descuidadosamente sobre su andrajosa manta que cubría sus miembros crispados y temblorosos. El otro rodeaba un pequeño bulto que mantenía sujeto contra su pecho. Junto a ella yacía un gran rosario, enfrente había un crucifijo en el que ella tenía los ojos clavados y a su lado había una cesta y una pequeña jarra de agua, de barro. El héroe se detuvo, se quedó petrificado de horror. Contempló a aquella desventurada con repugnancia y piedad. Se estremeció ante el esqueleto. Sintió una angustia insoportable. Le flaquearon las fuerzas y sus piernas parecían negarse a sostenerle. Se vio obligado a apoyarse contra el muro que tenía a su lado, incapaz de avanzar ni de hablarle a la desventurada. Entonces aquí vemos precisamente esa reacción física, ¿no? De esa sensación de horror. Entonces lo que comenté, Anne Radcliffe negó esa influencia sobre el monje, sobre Matthew Lewis, y como respuesta escribió un ensayo corto publicado póstumamente acerca de cómo diferenciar el terror del horror, en un ensayo que se llama sobre lo sobrenatural en la poesía.
En este ensayo hay un diálogo entre dos viajeros quienes están hablando de las obras de Macbeth y Hamlet de Shakespeare. Y cito, terror y horror son verdaderamente opuestos. El primero expande el alma y despierta las facultades a un otro nivel de vida más alto, mientras que el segundo contrae, congela y casi las aniquila. Finalmente, les invito a viajar por los mundos terroríficos de Anne Radcliffe, viajar en el tiempo y geográficamente, ir a los países imaginados por ella, a Italia y Francia. Que disfruten sus lecturas de esta autora, quien da la pauta a la novela gótica. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Quieres una pregunta? Yo creo que sí. Una pregunta al menos sí. Creo que tenemos tiempo para una pregunta, si alguien tiene. Creo que necesitamos micrófono. ¿Quieres hacer una pregunta? Adelante. Sí, adelante. Efectivamente no se escuchó todo, pero escuché la primera parte de la cuestión de la traducción. Sí, efectivamente lo leí primero en inglés. Traigo obviamente por hoy la versión en español. Tengo la versión de Valdemar. Sabemos que son ediciones caras, sobre todo si son pasta dura, pero para mí son las mejores traducciones de la literatura gótica en español, a mi punto de vista. Sí vale la pena. Lo que sí comento de ella es que sí es muy descriptiva, por eso tuve que cortar un poco las descripciones acerca de lo sublime, porque llega a ser como que lo mismo, simplemente van subiendo más y más alto en los Apeninos. Y sí, de repente la protagonista, Emily, como que la queremos hacer, como que pues ya, como ves la realidad y no salgas de tu imaginación y todo eso, que llega a ser un poquito desesperante, pero es una lectura muy amena. Tú pues comentaste de que pues lo leíste cuando estabas en recuperación y que te encantó, ¿no? Sí, y el suspenso nos hace seguir leyendo, precisamente con eso del famoso velo negro. Sale más o menos en la página 400, dependiendo obviamente de la edición, y es solamente al final de la novela que descubrimos qué onda con el velo negro. Pero entonces tenemos como que ese impulso de seguir leyendo para develar ese misterio y otros. Lo que les dije al inicio, pues precisamente los misterios, bueno, son múltiples. Sí. Entonces hay que develar precisamente pues eso, pero el velo negro es lo más importante. Grandioso. Anna Reed, te agradezco profundamente por habernos ofrecido esta maravillosa disertación. Abriste, yo creo que muchísimas puertas, porque definitivamente en el periodo, en la época, la gente conoce más a Jane Austen, sí, ya conoce más a Mary Shelley, y tenemos muchos motivos por los cuales estar agradecido con ella, pero es, yo creo, como lector, necesario
que las nuevas generaciones conozcan a la figura de Anne Radcliffe y yo creo que nos has dado un pretexto estupendo para poder acercarnos a ella. Así que muchísimas gracias. Por favor, un aplauso muy grande para nuestra invitada. Muy bien, pues otra vez muchas gracias. Seguimos con una mesa redonda que se llama Mujer que escribe horror, moderada por mi querida Luisa Iglesias Arvide, y nos van a acompañar Cecilia Colón, nos van a acompañar Lola Ancira y Viviana Camacho. Ellas las vamos a ver en un momento más a las 5 de la tarde. Y pues muchas gracias a todos por estar aquí. En un momento regresamos. Gracias. Muchas gracias. No, a ti. ¿Cómo te sentiste? Bien, solamente de repente estaba bien. Sí, sí, porque dijiste que pues ya 15 minutos antes como que nos corren de aquí. Ah, sí, mira. sí.